Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos compañeros y maestra, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Nosotros somos el equipo 5 y le vamos a presentar el tema la didáctica. El equipo está conformado por Kenny Vanessa, Melanie Montserrat, José Ramón, Ana María, José Antonio y una servidora, Ana Gabriela. A manera un poco de introducción, nosotros comenzaremos con el concepto de epistemología de didáctica, ya que lo consideramos una base fundamental para entender el concepto de la didáctica, y con ello abordaremos el problema conceptual o las diversas concepciones de la didáctica, es decir, arte, ciencia y técnica. También hablaremos de su objeto de estudio y sus momentos didácticos, planeación, ejecución y evaluación. Conoceremos su estructura y por último hablaremos de la esencia de la didáctica, conocido de otra forma como el arte de enseñar. El tema de epistemología de la didáctica me tocó a mí, Ana Gabriela Rojas Jaén. Yo les voy a hablar de qué es la epistemología de la didáctica. La epistemología de la didáctica es la ciencia que se encarga de comprobar y establecer la veracidad del conocimiento establecido por la didáctica. Todo aquel conocimiento que se genera a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se puede decir que es una disciplina de carácter práctico y normativo, o un conjunto sistemático de principios, recursos y procedimientos que todo profesor debe conocer y saber para aplicarlo para orientar en el aula y así poder orientar con mayor seguridad a los alumnos. Pero se preguntarán, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso de enseñanza-aprendizaje es donde se ven involucrados el docente, los recursos y el estudiante. Es el rol que ocupa cada uno de ellos dentro de este proceso. El docente es el que imparte los conocimientos, o sea, el que enseña. El estudiante es el protagonista del proceso, o sea, el que aprende. Y los recursos son los mediadores para desarrollar este proceso. En este caso, un recurso podría ser un video, podría ser una línea de tiempo, podría ser una exposición, en fin. El objetivo de la epistemología de la didáctica es específico en la técnica de la enseñanza, o sea, dirigir y orientar eficazmente el aprendizaje del alumnado. Tiene la tarea científica de sistematizar los conocimientos teóricos, prácticos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así descubrir las regularidades que rigen la conducción y facilitación del proceso en su lógica interna, en la que se insertan los protagonistas principales del mismo, que somos los docentes y los alumnos. La epistemología de la didáctica es de suma importancia, ya que se encarga de recopilar y sistematizar los conocimientos científicos que rigen el fenómeno y orientación del fenómeno educativo. Con base en dichos conocimientos, se establece la finalidad de la educación, el qué enseñar y, por último, el cómo hacerlo. Este aspecto incluye los medios y de qué forma se llevará o se dará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del fenómeno educativo se generan tres interrogantes, que son las básicas para poder entender mejor el objetivo de la epistemología de la didáctica. Bueno, ¿para qué formar alumnos? Para que sean capaces de transformar el mundo y exista una formación que contribuya a un mundo mejor. No solo enseñar por enseñar. Simplemente debemos hacerles que los jóvenes entren y tengan conciencia o entren en conciencia de que el mundo depende de ellos. Nadie quiere estudiar ni aprender. ¿Qué hacer para enseñar? Un buen profesor es el que es capaz de enseñar lo que no sabe, y un mal profesor
es el que no es capaz de enseñar lo que sabe. Para enseñar a aprender, lo primero que debemos hacer es ser capaces de transmitir a nuestros alumnos que la misión de nosotros, la principal, es ayudarles a aprender. Y no hay mejor forma de hacerlo que actuando en consecuencia con lo que nos pretendemos transmitir. Nosotros tenemos la ventaja de que constantemente estamos aprendiendo. Lo único que tenemos que hacer es reflexionar sobre cómo nosotros mismos aprendemos y explicarlo y aplicarlo con nuestro alumnado. ¿Cómo y con qué medios debemos realizar la enseñanza? Se pueden considerar los objetos naturales o sus representaciones, tanto materiales y digitales, para brindar mejor información y organización dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como actualmente se está viviendo lo del COVID, podemos utilizar los medios tecnológicos, que son las videoclases o algunas plataformas educativas en las cuales los profesores subimos tareas para que los alumnos las realicen y no estén sin hacer nada en sus casas. Para mayor eficacia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existen dimensiones básicas. La dimensión explicativa dice que la didáctica es una disciplina que se limita a explicar los hechos educativos. Por medio nosotros elaboramos teorías de la educación y enseñanza. La dimensión tecnológica habla sobre el saber tecnológico, científico y de los principios científicos que tienen que estar relacionados con la educación. En la dimensión axiológica, o también llamada ética, es la que habla sobre el ámbito de los valores y las leyes de educación que se refieren a los valores que son de fuente normalizadora. Dentro de la dimensión normativa o prescriptiva es la que dirige la acción educativa a través de diversas estrategias o reglas. La dimensión histórica, o también llamada sociohistórica, es la que está vinculada con la cultura de un determinado momento histórico o social, y la didáctica se ve influida porque la aporta a nivel educativo, social e histórico. La dimensión práctica es la que se ve como una disciplina orientada a la práctica, enfatizada la investigación y acción dentro del aula. Para finalizar, tenemos las finalidades de la epistemología de la didáctica. Solo son dos: la teórica y la práctica. En la teórica, buscamos tratar de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, su objeto de estudio. Y dentro de la finalidad práctica, trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea que trata de elaborar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad. O sea que podríamos decir que su función o su finalidad es conformar y desarrollar continuamente un sistema teórico que permita planear y conducir de manera eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, para concluir, la epistemología de la didáctica es importante para la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para alcanzar objetivos. Esto que evita la riesgosa improvisación, disminuye el margen de error y hace eficaz el trabajo. Nosotros tenemos que el compromiso ético a la labor para que los resultados sean excelentes y benéficos, no solo para nosotros los profesores, sino para los alumnos. Una vez ya establecida que la epistemología didáctica es el conjunto de teorías, conocimiento fundamentado y sustentado en base al proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora hablaremos del concepto de la didáctica. Y para ello debemos de partir del origen. Mi nombre es Melanie Montserrat y les voy a explicar el concepto de la didáctica. El término didáctica proviene del vocablo etimológico didaktike y didaskein, que estos provienen del griego. Significan enseñar, instruir o exponer con claridad.
Básicamente la didáctica a lo largo de todos estos años se ha encargado del estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido modificándose y de qué forma ha cambiado. Cuando hablamos del concepto es muy importante tener en claro que no existe un concepto estático, no existe un concepto único, más bien hay diversos conceptos, diversas perspectivas, diversos autores que plantean según su propio posicionamiento el concepto de didáctica. Bueno, a lo largo de todos estos años se ha intentado definir el concepto de la didáctica, sin embargo, con ello han surgido diversas problemáticas. Son tres problemáticas: la sustitución de los vocablos, las teorías y conceptos que tiene cada autor y las distintas concepciones de didáctica. La sustitución de vocablos es cuando tomamos un vocablo que está aceptado por la epistemología didáctica, es decir, que está comprobado, y le queremos dar un carácter innovador o preferimos sustituirlo por otro que está de moda. Según lo planteado, esto no genera ningún conocimiento científico ni aporta nada a la teoría, más bien únicamente causa confusión en el lector debido a la gran variedad de términos que existen. Las teorías o conceptos de cada autor. Como sabemos, en la didáctica no existe un concepto fijo, más bien existen diferentes posicionamientos y diversas perspectivas, por lo tanto hay diversas definiciones y distintos autores. Cada autor tiene el derecho de proponer su propio concepto de didáctica. Sin embargo, cuando lo haga es importante que especifique que su concepto es uno entre muchos conceptos. Pero cuando lo plantean, la mayoría de los autores hace referencia a su concepto como si fuera único. Esto causa una problemática, pues si este concepto se plantea a un grupo de sujetos que tengan un conocimiento limitado en didáctica, este causará que no amplíen sus horizontes, que no adquieran nuevos conocimientos y que no sepan nuevas definiciones. Al no saber que la didáctica puede estar definida desde diversas perspectivas, pensarán que es la única definición que existe. Por ello es mejor que el autor especifique que es una entre diferentes definiciones. Y por último tenemos las distintas concepciones de la didáctica. Cuando un autor establece su concepto, va involucrada y de la mano con su concepción, es decir, que si el autor concibe a la didáctica como un arte, se verá reflejado en su concepto, así como una ciencia o como una técnica. Y con el objetivo de que puedan entender mejor lo que antes les expliqué, les traigo una breve recopilación de algunas definiciones para que ustedes logren observar en qué punto las concepciones de los autores definen y tienen relación con su propio concepto. Dolch, en 1952, define que la didáctica es la ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en general. Como vemos, subrayé la palabra ciencia, ya que claramente la concepción de este autor es que la didáctica es una ciencia, que posee los elementos para ser considerada una ciencia. Iger, 1972, dice que la enseñanza es un arte, no una ciencia. Aquí vemos que este autor hace el posicionamiento que la didáctica es un arte, más no la considera una ciencia. Puede ser porque piensa que no existen los elementos suficientes para ser considerada una ciencia, pero su concepción de la didáctica es que es un arte. Y por último, Jimeneo Sacristán, en 1981, entiende la didáctica como una teoría práctica de la enseñanza, es decir, teoría práctica. Su concepción de la didáctica es como una técnica, porque cuando llevamos el conocimiento a la práctica se considera una técnica. Ahora, hablemos del concepto. Podemos definirlo desde dos posicionamientos: las diversas concepciones o los diversos paradigmas. Las diversas concepciones son
arte, ciencia y técnica. Y los diversos paradigmas son multienfoque o artístico y científico. Las diversas concepciones. La didáctica podemos conceptualizarla como un arte. Puede ser considerado un arte por dos aspectos. El momento en el que surge el proceso de enseñanza es un momento estratégico y por ello es considerado un arte, se da en un momento exacto, justo y necesario. Y también puede ser considerado un arte porque tiene la capacidad de innovar, diseñar, cambiar, con el objetivo de mejorar el proceso educativo. La didáctica también puede ser considerada una ciencia, porque ésta posee los elementos fundamentales de una ciencia, tiene la capacidad de generar conocimiento científico fundamentado y sustentado, que también puede ser comprobado. Y por último, la didáctica también puede ser considerada una técnica. Cuando los conceptos de la epistemología didáctica la llevamos a cabo, lo llevamos a la práctica, al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la intervención en el fenómeno educativo, es cuando podemos considerar la didáctica como una técnica. Puede ser considerada la didáctica también como una ciencia práctica, es decir, lo que ahora les expliqué, esa acción de intervenir en el proceso de enseñanza, por eso se le considera una técnica. Ahora hablemos de los diversos paradigmas. Paradigma multienfoque. La autora los posiciona en dos. La autora Francisca Molero la posiciona en dos. Aquellos que consideran a la didáctica como una ciencia y los que no la consideran como una ciencia. El paradigma multienfoque o artístico. Aquí abro un enorme paréntesis. Multi hace referencia a múltiples conceptos, múltiples definiciones y múltiples perspectivas. Este término puede hacer tanto referencia por las diversas concepciones, arte, ciencia y técnica, pero en este caso la autora se refiere al paradigma multienfoque o artístico. Es decir, que aquí se agrupan, le denomina multienfoque porque se agrupan los diferentes autores que coinciden que la didáctica no puede ser considerada una ciencia, que no tiene un carácter científico, que no genera un conocimiento fundamentado y sustentado. Y el paradigma científico. Aquí se engloban aquellos autores que sí consideran que la didáctica tiene un estatus de ciencia, que posee las características de una ciencia, que genera un conocimiento científico a la epistemología didáctica. Eso es todo de mi parte y mi compañera les va a seguir explicando más a detalle. Problema conceptual y definitorio de la didáctica, ciencia, arte y técnica. Cuando hablamos del concepto de la didáctica, es importante reconocer que existen diferentes concepciones, las cuales veremos en este apartado del texto. Las ciencias humanas, en general, y la didáctica en particular, sufren ciertos eventos que a veces dificultan la discusión crítica y lúcida sobre el contenido de la materia, con vistas bien a la clarificación de posturas, así como al desarrollo y progreso de estas. Ciencia. En general, se entiende por ciencia el tipo de conocimiento que tienen por objeto explicar, predecir y controlar las leyes que supuestamente rigen los fenómenos. Se refiere, pues, a un tipo de conocimiento que reúne ciertos criterios científicos. Ahora les diré cuáles son los siguientes criterios científicos. 1. Que se obtienen empíricamente con el curso de la observación y la experiencia por medio de vías que son públicas y comunicables. 2. Que es relativamente preciso, definido con claridad y obtenido por medio de procedimientos o instrumentos fiables. 3. Que es relativamente objetivo, pues se logra en virtud de datos y no en base a la subjetividad o preferencias del investigador. 4. Que es replicable, ya que los hallazgos pueden ser obtenidos por otros investigadores bajo los mismos criterios o requisitos. 5. Que permite la comprensión o explicación
de la predicción y el control. Con estos criterios científicos entenderemos que la didáctica como ciencia se encarga de generar conocimiento que es posteriormente utilizado en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Las características del conocimiento llamado científico. Una de las características es subjetivo o su justificación intersubjetiva. 2. Sería su constructibilidad, ya que otros investigadores pueden replicar verificando o falseando los hallazgos. Por otro lado está su sistematicidad, pues se organizan en un cuerpo de proporciones verificadas o contrastadas que constituyen el corpus teórico. También su metodicidad, en virtud de que los pasos de métodos científicos aseguran el estándar objetivamente con rigor y precisión. Y por último, su comunicabilidad, en la medida que informan a la comunidad científica, se adiestran en sus anuncios que se hacen hacer públicos. Arte. El término arte procede del latín artis. Significa habilidad y destreza para hacer bien algo. Asimismo, se entiende como una orden que hay que seguir para llevar a cabo un proceso con éxito y que las cosas salgan bien. El arte de diseñar. Cuando hablamos de la didáctica como arte, ya que tenemos la capacidad de diseñar, innovar y crear, podemos hacer referencia en ella a través de dos perspectivas. El momento justo en el que surge la creación artística y la creación, en este caso sería el acto educativo y el proceso de enseñanza. Por tanto, reconocemos a la didáctica como un arte desde estos dos aspectos, tanto como la parte creativa del diseño, como la innovación del objetivo de mejorar dichos procesos, como el momento justo en el cual surge el acto educativo, espontáneo y natural, con el fin de lograr personas integrales. Técnica. Son un conjunto de procedimientos lógicos que efectivizan los propósitos del método. Un método puede hacer uso de una serie de técnicas. La didáctica como técnica. Reconocemos a la didáctica como técnica ya que en esta es la parte práctica que está sustentada en el conocimiento científico, generando por la didáctica. Dicho conocimiento es llevado a la intervención en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una de las ciencias que se puede ser aplicada. Entre teoría y práctica existen intercambios, sugerencias, crítica e interpretaciones mutuas. Finalmente, desde mi perspectiva, la didáctica es una unión de las tres concepciones. Arte, debido a crear y diseñar y llevar a cabo el proceso de enseñar justo en el momento necesario. Ciencia, ya que está generando conocimiento que es utilizando como para comprender el fenómeno educativo. Y técnica, cuando dichos conocimientos son llevados a la práctica. Bueno, una vez establecido el problema conceptual de la didáctica, es decir, la didáctica como arte, ciencia y técnica, hablemos del objeto de estudio, es decir, qué se dedica a estudiar, qué es lo que le interesa a esta ciencia. Nos debe de quedar muy claro que el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como antecedente, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Existen dos teorías o dos posicionamientos. Está la teoría centroeuropea, es decir, la que proviene de las lenguas romances y el latín, y la teoría anglosajona, el inglés. Para esta última, la didáctica no existe. El objeto de estudio de la didáctica, como ya hablamos, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. O dicho de otra forma, es la educación institucionalizada que se da en las escuelas de manera formal y
en la que se realiza una intervención por parte del docente. La didáctica y su íntima relación con el proceso de enseñanza. Bueno, voy a plantearles, según la autora Francisca Molero, 3 teorías, las cuales están íntimamente relacionadas con el proceso de enseñanza. Está la teoría del currículum, la teoría de la instrucción o enseñanza y la teoría clásica. Estas serán desarrolladas paso a paso. La teoría del currículum. Esta hace referencia a los elementos estructurales. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de currículum es la creación de un plan y programas de estudio. Sí, tiene relación con eso, pero su enfoque principal es atender las necesidades fundamentales, es decir, crear planes y programas estructurados en las necesidades pedagógicas, necesidades sociológicas, ideología, visión antropológica de una sociedad. Por medio de estos planes y programas se determina qué tipo de ser humano queremos formar. Por ello debemos tomar en cuenta pues todos estos aspectos. En esta teoría del currículum se ve la fundamentación, el diseño, el desarrollo, la implementación, es decir, el paso de un plan al llevarlo a la realidad del proceso de enseñanza, la mejora, es decir, los cambios que se van realizando en estos programas conforme se van detectando nuevas necesidades. Básicamente la teoría del currículum se dedica a hacer planes y programas fundamentados en las necesidades de una sociedad para lograr su tipo ideal de educación y en base a eso crea planes de estudio y programas, así como estrategias para llevar a cabo pues dicho objetivo. Ahora hablemos de la teoría de la instrucción o la enseñanza. Aquí voy a retomar el antecedente que antes les mencioné. Existen 2 posicionamientos: la escuela centroeuropea, la que proviene del latín, y la escuela anglosajona o el inglés. La centroeuropea propone el término de enseñanza y este se caracteriza porque centra más atención en potencializar las habilidades del alumno. La escuela anglosajona o el inglés propone el término instrucción y lo define como la adquisición de nuevos conocimientos. No se centra tanto en la potencialización de las habilidades, sino que deja como un poco de lado esto. Hay autores que definen que la enseñanza y la instrucción es lo mismo. Hay otros que hacen referencia a la instrucción como el dar órdenes concretas al alumno, pero estos son los 2 posicionamientos. A lo mejor para nosotros es más común escuchar el término enseñanza, pero eso se debe al espacio geográfico en el cual estamos, porque en Estados Unidos se usa más el término instrucción. La teoría clásica. Por último, hablaremos del objetivo de la educación, que es la educación integral. Para lograr una educación integral debe abarcar todas las necesidades del individuo y también debe estar fundamentada en aspectos básicos de la sociedad, como son el aspecto antropológico, las necesidades sociológicas, las necesidades pedagógicas, todo lo que mencionamos en la teoría del currículum, todos los aspectos que mencionamos en la teoría del currículum. Para lograr una educación integral debemos educar en todos los aspectos educables del ser humano. Por ello les propongo la siguiente clasificación, ya que me pareció muy clara y concisa. Mente, mundo afectivo y aspectos físicos. Mente hace referencia a lo cognitivo, a la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de habilidades, el pensamiento crítico, la razón. Mundo afectivo, las emociones, la educación de las emociones, es decir, cuándo expresar mi emoción, de qué forma expresarla, la comunicación asertiva. Y los aspectos físicos, estos no son del todo educables. Por ejemplo, sí sabemos que podemos regular algunas funciones como son las necesidades fisiológicas y el comer, pero llega un punto en el que nosotros no tenemos control de nuestro cuerpo para algunas reacciones que llega a tener. Por ello, pues me refiero que no son del todo educables. Ahora ustedes dirán,
¿Qué tiene que ver el proceso de enseñanza-aprendizaje con estas tres teorías? Básicamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje está sujeto a que sea sociohistórico, es decir, determina y para llevar a cabo este proceso es fundamental tomar en cuenta los aspectos como la visión antropológica, necesidades sociológicas, ideología, necesidades pedagógicas de una sociedad. No es lo mismo impartir una educación en un país primermundista a impartir una educación en India, por ejemplo, que aparte de que es un país tercermundista con otra posición económica, tienen otras ideologías, otra religión, otra cultura. Todo esto influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para que una educación sea apta, debe tomar en cuenta todos estos aspectos y así cubrir las necesidades del sujeto. Por lo tanto, al tomar en cuenta esto, va a crear planes y programas que cubran estas necesidades. Ahora hablemos de qué relación tiene con la teoría o la instrucción. Básicamente es la estrategia que optará el proceso de enseñanza. Se irá por un concepto de enseñanza o por un concepto de instrucción, por la idea de potencializar las habilidades del sujeto o se irá más por la adquisición de nuevos conocimientos. Bueno, eso depende del tipo ideal o el individuo que quiera lograr dicha sociedad de acuerdo a las características. Y por último, la que es la misma esencia de la educación. El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje es la educación integral del sujeto, es decir, crear seres humanos completos para satisfacer todas las necesidades, su mente, el desarrollo del mundo afectivo, aspectos físicos. Eso es todo de mi parte. A continuación les seguirán hablando del siguiente tema. Momentos didácticos. ¿Qué son los momentos didácticos? Son etapas que buscan lograr un efectivo aprendizaje en los alumnos y que requieren de un orden, una secuencia y una estructura bien diseñada. Es decir, la clase es una forma de organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje donde interactúan docentes, estudiantes y estos últimos entre sí, para que la clase contribuya efectivamente al desarrollo de los y las estudiantes deben organizarse de modo que estos puedan participar de forma activa, interactuar con el docente y sus compañeros, cumplir con normas de comportamiento. Para que el estudiante pueda comportarse de esta forma, el docente debe propiciar un clima favorable de diálogo abierto, franco y de respeto mutuo. Organizar el contenido de aprendizaje utilizando el trabajo en parejas o en equipo. Y tener presente en la dirección de una clase los tres momentos de la actividad: orientación, ejecución y evaluación. Continuamos con los objetivos didácticos. Son referentes y relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo. Como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin, podríamos decir que estos objetivos son referente indispensable para la evaluación del grado de los diferentes tipos de capacidades adquiridos por los alumnos. Dependiendo del tipo de programación, tendremos que concretar más o menos los objetivos respectivamente. Según el grado de concreción, se suele hablar de objetivos generales para la programación didáctica y de objetivos específicos o didácticos para una programación de las unidades didácticas. La formulación o diseño de los objetivos debe adaptarse a la realidad de los alumnos, al proceso de instrucción y a los resultados que dentro de la elección didáctica se establecen pasos y criterios fundamentales para el desarrollo de esta, que son la planeación, la ejecución y la evaluación. Comenzamos con la planeación didáctica. Es diseñar un plan de trabajo que contemple los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudio.
El programa guía o plan de cátedra debe elaborarse tomando como referente el programa analítico y las finalidades educativas de la institución que se sintetizan en el perfil del egresado que se propone formar. De ahí la importancia de que el profesor conozca el documento del plan de estudios y no solo el programa analítico de su asignatura. Los componentes esenciales de un plan didáctico son los objetivos o propósitos, la organización de los contenidos y las actividades o situaciones de aprendizaje. Así que una planeación didáctica funciona para guiar los contenidos a ser aprendidos en el aula de clase. Sin embargo, lo estático en este proceso brinda seguridad, reduce ansiedad sobre los contenidos y expresa conscientemente a diversas instituciones. Una planeación flexible permite atender las necesidades de los involucrados, forzando al docente a encontrar un equilibrio entre estas dos. Seguimos con la ejecución. Esta es la puesta en marcha de la planeación previa. Las sesiones escolares y extraescolares son conformadas a través de una serie de alicientes que servirán para la motivación didáctica. Esta etapa se caracteriza por exigir al estudiante que aplique los conocimientos ante nuevas situaciones problemáticas con un nivel de asimilación productivo y un mayor grado de complejidad en las mismas. El estudiante ya tiene que accionar y operar, llegando a definir, ejemplificar, explicar, valorar, clasificar, argumentar, relacionar e interpretar. En esta etapa se le presentan situaciones problemáticas con carácter individual, es decir, un problema a resolver distinto para cada estudiante en la que a través de las acciones y operaciones seleccionadas y organizadas le implemente su propio ritmo de trabajo. Es característico en esta etapa que el papel del profesor no es de dirigente, sino de consultante y guía científico, por lo que a través de seminarios, talleres, sesiones de laboratorios, trabajos en salas de computación, etc., apoyan el trabajo individual de los estudiantes con suficiente flexibilidad para que cada uno de ellos le ponga su propio estilo de trabajo. Las situaciones problemáticas, propuestas reales o simuladas de la producción se le ilustran al estudiante mediante fotografías y los esquemas de análisis utilizados para que ellos puedan observar las simplificaciones máximas posibles del cálculo, la exactitud y correspondencia de los resultados del mismo con la realidad, emergiendo estos factores como invariantes en el proceso de formación de la habilidad esencial. Esto posibilita que el estudiante interiorice los factores a tener en cuenta para realizar el paso del sistema real al esquema de análisis, constituyendo las habilidades. El nivel de asimilación de los conocimientos y el grado de complejidad de las situaciones problemáticas se incrementan al presentar los problemas integradores. Estos tienen la característica de estar a un nivel creativo, que es el nivel más alto de lo productivo, en que el estudiante tiene que hacer aportes novedosos, utilizando la lógica de la investigación científica. Puede apreciarse que las acciones y operaciones tienen un nivel de determinar, generalizar, demostrar, realizar, aplicar, diseñar, analizar, sintetizar y identificar. Indudablemente tiene un grado de complejidad superior a las presentadas en los problemas resueltos y propuestos. Terminamos con la evaluación. La evaluación es un proceso integral que permite evaluar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Se trata, por lo tanto, de evaluar lo que el alumno ha aprendido después de la fase de enseñanza. Es preciso distinguir los términos verificación y evaluación del aprendizaje. Definimos verificación como el proceso por el que se comprueba lo aprendido por el alumno, mientras que denominamos evaluación al proceso de atribución de valor que se traduce en una calificación o nota. Mediante la evaluación se evalúan los resultados obtenidos en el proceso educativo. Evaluación es el proceso de obtención de información y de su uso para formular juicios que se utilizan para tomar decisiones. Los objetivos de los sistemas de evaluación del aprendizaje de los alumnos son, entre otros, servir para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos, diagnosticar errores conceptuales, habilidades o actitudes de los alumnos, o para analizar las causas de un aprendizaje deficiente y tomar las medidas correctoras oportunas.
El sistema de evaluación es fundamental que sea capaz de valorar de forma efectiva el aprendizaje y no la mera memorización. Lo que importa es adquirir la capacidad de reflexión, de observación, de análisis, espíritu crítico y ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones y resolver nuevos problemas. Podemos distinguir tres fases que deben estar presentes en el proceso de evaluación. Primero tenemos a la preparación. Se trata en esta fase de describir la información necesaria, de construir los instrumentos de recogida de información, así como especificar los juicios a emitir y las decisiones a tomar. Se trata de preparar, elaborar la prueba, el examen y de decidir previamente a la realización del mismo por parte de los alumnos, las características que va a tener y los criterios a aplicar para su corrección. Después tenemos la obtención de la información. Supone la realización de ejercicios, test, realizar observaciones que nos permitan obtener información y registrarla. Por último está la toma de decisiones, que consiste en formular juicios y en resumir o dar a conocer la evaluación. Con respecto a los tipos de sistemas de evaluación, tradicionalmente se han distinguido los denominados sistemas de evaluación objetiva y subjetiva. Esta clasificación hace referencia a la influencia de los juicios personales del evaluador en la calificación de una determinada prueba. En este sentido podemos distinguir a la evaluación objetiva, es la que no depende de la apreciación subjetiva del evaluador, puesto que las cuestiones planteadas están perfectamente delimitadas y admiten una única solución. Ese es el caso de los exámenes que utilizan un test con las preguntas cerradas y que solo admiten ciertas soluciones como correctas. Evaluación subjetiva. La calificación puede variar de un profesor a otro, al no existir una escala objetiva de medida. Influye en la nota y la percepción subjetiva del evaluador. Otra clasificación tradicional de los sistemas de evaluación distingue la evaluación absoluta y la relativa, siendo la absoluta la que de antemano fija los criterios de calificación y asigna un valor determinado a las cuestiones que servirán para la verificación. Y la evaluación relativa. Esta tiene la calificación del alumno concreto, depende del resultado obtenido por el resto de la clase o grupo, de tal modo que la calificación de un alumno depende del promedio obtenido por el grupo de referencia. ¿Qué tal, maestra? Mi nombre es Ana María Salazar Hernández y le voy a hablar acerca de la estructura didáctica. La estructura didáctica se sustenta en el lugar de la actividad de resolución de problemas y presupuestos teóricos y prácticos a partir de los cuales se realizan importantes precisiones a las diferentes funciones didácticas, con énfasis claro en la actividad esperada del alumno. El aseguramiento del nivel de partida que se realiza durante todo el curso escolar, que hace función a las necesidades del alumno, para que estos resuelvan los ejercicios u problemas que se solicitan. En este caso, el docente debe dejar de ser un momento en que recuerda el inicio de la clase, las condiciones previas. Para estimular al estudiante al reconocimiento de cuáles conceptos, propiedades o procedimientos necesita para poder actuar. Lo que debe suceder en el momento es que se enfrentará a la búsqueda de soluciones para que realmente éste identifique qué es lo que necesita. De esta manera, la motivación y orientación hacia el objetivo guían al alumno hacia el resultado que debe lograr con la solución de los ejercicios y problemas, ya sea construyendo estrategias con nuevos conceptos, procedimientos, relaciones, fenómenos, desempeñando un papel esencial en el momento en que le proporciona. Enfocarse en el objetivo de la clase partiendo del análisis de uno o varios problemas, así como las actividades dirigidas a la fijación que comprenden sistemas de problemas y ejercicios, preparados para que el alumno forme y desarrolle las habilidades relacionadas con la elaboración y el uso de conceptos adquiridos.
La aplicación deja de ser la función didáctica de la etapa final del proceso de enseñanza-aprendizaje de una determinada disciplina. Se desarrolla desde el momento introductorio, en que se presenta en función de la orientación hacia el valor práctico o necesidad del nuevo contenido, y en la función de que el alumno le dé uso al sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores formados en la resolución de problemas. El control y la evaluación del alumno requieren de la incorporación de técnicas que aporten una caracterización más precisa de la preparación alcanzada en la actividad, fundamental. Además, que enriquezcan las vías para el control a través de la observación de la actividad individual y colectiva, la exposición oral o discusión de vías de solución y acciones tan importantes como el análisis de un problema y el establecimiento de estrategias o planes para la solución del mismo. Elementos estructurales de la didáctica. Bueno, pues sabemos que es importante que reconozcamos cada uno de estos elementos, puesto que estructuran a ella, a la didáctica, pero más bien son importantes y necesarios para que se lleve a cabo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los más importantes es el estudiante, que ya sabemos que es el que aprende, con inteligencia y con memoria, pero va más allá como ser humano, y es que es una evolución de sus capacidades y limitaciones, sus peculiaridades o hasta sus mismos intereses, puesto que toda esta dinámica vital va a condicionar su integración en el sistema cultural y social de una civilización. Después tenemos al docente. Bueno, el docente, como ya sabemos, pues es un orientador, un guía, hasta un facilitador. Pero este debe promover esos estímulos para que el estudiante cumpla con el proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus posibilidades y características, claro, pero no debe limitarse a un simple explicador de la asignatura, sino más bien debe ser un educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar, dirigir con esa habilidad, el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus estudiantes va a ser mucho más fácil la captación de, de información hacia ellos. La materia, pues es básico. La materia es un contenido a desarrollar, contextualizado de acuerdo a las necesidades que el estudiante necesita ya que por medio de ellos serán alcanzados los objetivos que vienen después. La metodología es fundamental y debe responder a las realidades y necesidades de los alumnos y a sus estilos de aprendizaje, ya que cada uno puede que tenga un estilo diferente. La aplicación adecuada y pertinente de métodos, técnicas u estrategias que faciliten el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La metodología fusiona inteligentemente con recursos personales y materiales disponibles para así alcanzar los objetivos propuestos o que se propondrán con seguridad, rapidez u eficacia. Y por último están los objetivos, que los objetivos se planifican para llevar al alumno hacia el logro o el éxito de determinadas conductas. Orientan y más bien son como ese motor que le dan y guían al proceso de enseñanza-aprendizaje. Determinan qué se desea lograr en un plazo determinado para alcanzarlos, pero estos deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armónico de enseñanza y aprendizaje por maestros y educandos. Estos objetivos son la principal razón de ser y las metas de todo labor escolar. Los diseños o estructuras didácticas son básicamente contextos de enseñanza que pueden articularse entre sí, conservando rasgos propios. Lo esencial o lo más básico de una estructura es su coherencia interna. Consiste en un todo organizado en partes. Estas partes se rigen por leyes intrínsecas a la propia estructura y se autorregulan. Aunque sus partes cambien, lo hacen de modo que no violen la estructura base de ella.
Unas de las características más importantes o bueno, en las estructuras más utilizadas son que los principios de globalización y secuenciación de contenidos sea práctica, sea eficaz y vaya directo al tema del cual se va a explicar. Otra característica es que deben tener cierto carácter complejo y ofrecer variadas experiencias, no limitarse a solo una. Y una de las más importantes que son las unidades didácticas, que son estrategias para así facilitar a los estudiantes a la captación del problema. El acto didáctico. Los elementos principales del acto didáctico se encuentran en el gráfico de Mialaret de 1984, es decir, el que vemos en blanco y negro, en el que recoge los principales problemas que deben resolver la didáctica. Algo muy importante que cabe destacar es que lo hace en torno a pregunta. Sin embargo, lo explicaré cómo es a nivel aula. El acto didáctico se desarrolla en 4 etapas secuenciales: la elaboración, enunciación, concretización y abstracción. En la primera etapa, el docente debe lograr la formación que haya sido propuesta como tema de estudio, y en la segunda se debe enunciar o simbolizar lo que el alumno ha comprendido respecto a la nomenclatura o simbología correcta del concepto. En la tercera, el alumno aplica el concepto a situaciones conocidas y ejemplos claros ligados a su experiencia, o bien el alumno aplica la relación comprendida con su nomenclatura y simbología correcta, y en la última etapa, el alumno aplica los conocimientos adquiridos a cualquier situación o objeto independientemente de su experiencia. Se presenta como una estructura sistemática, con 6 básicos componentes, como como los mencioné: objetivos didácticos, contenidos, medios, relaciones de comunicación, organización y evaluación. Y son como un pilar fundamental para desarrollar un proceso de aprendizaje eficaz que determina las maneras como el individuo se adapta a la cultura en la cual se encuentra inmerso, valora las competencias comunicativas entre profesor-alumno, se construyen los discursos, aquí las ideas se transforman en teorías y los sueños se convierten en productos creativos. Por lo tanto, el discurso en el aula se interesa por las relaciones sociales, históricas, afectivas y culturales de los agentes del proceso. Además, promueve que el lenguaje y el mensaje se ubiquen en el lugar asignado por la lógica y la cotidianidad de la práctica pedagógica, la relación maestro y alumno y las acciones del poder. Y bien, para concluir y para que quede un poco más claro, sabemos que las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico se concretan en una serie de actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a los contenidos de objeto de estudio. Determinan el uso de medios y metodologías en unos marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación y orientación, las actividades que deben favorecer a su comprensión en sus conceptos, su clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de conocimientos. El resultado del análisis realizado nos presenta un acto didáctico en el que el docente y el alumno, o el profesor, alumno y grupo, tienen un protagonismo principal, ya que gracias a la comunicación y a la interacción que ésta provoca, entran en un juego junto a los otros elementos del acto didáctico, como son medios, estrategias, contenidos y contextos, a que permita y entre el aprendizaje. Gracias. Bueno, yo soy Ramón Ramos y les voy a hablar sobre la esencia de la didáctica. Normalmente, como estudiantes, cuando entramos a un salón de clases y vemos por primera vez al docente, nos preguntamos
qué nos va a enseñar, mas nunca nos preguntamos cómo nos va a enseñar. Y no es una pregunta que nos hagamos la primera vez que vemos al docente. Constantemente nos preguntamos eso, ¿qué nos va a enseñar? Entonces no valoramos eso que tiene la didáctica, la esencia, la forma en que nos va a transmitir los conocimientos, qué metodología va a utilizar. Esa es la esencia de la didáctica. La metodología que se va a llevar a cabo con el fin de compartir los conocimientos. El método didáctico es el método de enseñanza que utilizará el docente para transmitir conocimiento al alumno. Existen diversos métodos de enseñanza. Varía en los procedimientos, las formas verbales y los modos que utiliza el docente. Cada docente le implica su estilo. Puede tener un método preestablecido, sin embargo, depende mucho cómo lo lleve a cabo el docente. Es importante mencionar que luego los métodos van variando dependiendo del contorno o el contexto en el cual se encuentra. Debido a que la educación sufre un cambio bastante constante con el paso del tiempo y esto obviamente hace que los profesores se deban actualizar más dependiendo de la etapa donde se encuentren. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí influyen dos factores, el cual es la enseñanza que es producida por el docente y el aprendizaje, el cual es adquirido por el alumno. Respecto al docente, debe tener una actitud bastante positiva, ya que él va a transmitir su misma actitud al alumno. Debe mostrar una capacidad innovadora, compromiso con este proceso. Si bien es cierto, cada docente sabe que el compromiso que tiene con su alumno es bastante grande debido a que le va a dejar una marca durante su vida, la cual debe ser bastante significativa. No solo en las calificaciones, sino en la forma de desenvolverse en este mundo actual, lo que conduce a crear nuevos ambientes de aprendizaje, cuyas características deben ser enfocadas a que el alumno emplee lo que conoce y está a su alcance, teniendo la capacidad de vincular su contexto con la teoría. Aunado a ello, estos ambientes de aprendizaje se lograrán al tener un compromiso claro y preciso entre facilitador-alumno, en el que exista confianza, motivación, actividades lúdicas, participación, entre otras cosas. Basado en las actividades que se planean y se implementan en las clases, a través de tener un fundamento, el contexto, que se realiza al inicio del ciclo escolar y estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, para organizar y diseñar situaciones que les permitan al docente y al alumno interactuar. Por su parte, el alumno debe tener una capacidad en la inteligencia, la velocidad de aprendizaje. Debe mostrar también su motivación, la cual sí es cierto que pues depende de él, pero influye bastante el docente como ya se ha mencionado. Debe mostrar experiencia de lo que ha aprendido anteriormente, disposición, interés. Debe saber trabajar en equipo, ser capaz de autodirigirse, autoevaluarse y automonitorearse, tener habilidades de autoaprendizaje que le permitan aprender para toda la vida, saber resolver problemas, ser empático, flexible, creativo y responsable. Docentes competentes. Este es un factor bastante importante, ya que como se ha mencionado, el docente es el que se va a encargar de que el alumno adquiera conocimiento. Pero ¿cómo lo hace? El docente debe estar bastante preparado. No solamente emocionalmente, o sea, también debe estar preparado profesionalmente. Debe emplear diversas estrategias, no enfocándose solamente en un tipo de método. Puede influir diferentes tipos de métodos o manejar el método de diferentes formas, hacerlo más participativo, más recreativo, algo que al alumno le guste y no sea ese fastidioso
de solamente hablar, hablar y dejar que el alumno escuche y escriba. El docente debe planificar, verificar, evaluar, revisar. Debe retroalimentar al alumno. El docente debe mostrar ese amor por esa labor que está haciendo. Un docente que nos muestra esa pasión va a tener a sus alumnos contentos, bastante estables y le van a hacer caso, van a querer aprender con él. ¿Por qué? Porque saben que el maestro es bueno en lo que hace, es competente y le gusta su labor. Enseguida se nota cuando a un maestro le gusta. Lo ves con toda la actitud posible, ya que es malo y vergonzoso encontrarse con maestros que pues no disfrutan dar sus clases y siempre andan de mal humor. Entonces eso es un factor bastante importante a la hora de enseñar, que el docente sea competente. Algunos puntos a considerar. Es adecuado el alumno a sus conocimientos previos, a sus necesidades de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, etc. La organización del entorno didáctico es rica, estimulante, multimodal. Se dispone de los medios y recursos precisos para el buen funcionamiento de los procesos didácticos. Su estructuración y grado de dificultad de las actividades conviene a los diferentes alumnos. La interacción verbal es adecuada al propósito que sirve el método. Es adecuado al tipo de materia o disciplina que se enseña de manera que su aprendizaje sea relevante a la vida del sujeto. Conviene el tiempo de enseñanza-aprendizaje de que se dispone. Articula el sistema de evaluación apropiado. Aplica en su desarrollo los valores que propugna. El arte de enseñar. Como ya se mencionó, es referente a cómo se enseña, no lo que se enseña. Por ende, en ocasiones existen quejas de que el alumno no aprende, pero puede ser un maestro con mucha inteligencia, conocimiento. Sin embargo, su inteligencia no servirá de nada si no tiene la actitud y voluntad para transmitir aquellos conocimientos. Por lo tanto, un buen método de enseñanza-aprendizaje no se basa solamente en la preparación profesional, sino también en lo emocional y ser empático. Por ello, debe conocer cómo impartir su clase, debe mostrar amor por su profesión tan bonita que es la docencia. De lo contrario, teniendo un mal humor, el alumno podría tornar la clase aburrida y tener mucho menos interés por aprender. En ocasiones, cuando el profesor es tomado como una persona gruñona, el alumno puede sentir temor a preguntar y quedarse con la duda, habiendo la posibilidad de afectarle en un futuro, debido a que pues obviamente no va a aprender. Por ello, el profesor, el docente, debe ser competente, debe planificar cómo va enseñando el alumno. Como ya se ha mencionado, un maestro apasionado siempre va a encantar a sus alumnos. Los alumnos van a ir con ganas, preguntándose, ¿y hoy el maestro cómo nos va a enseñar? ¿Qué método utilizará? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es el arte y la esencia de la didáctica. Haciendo una breve recopilación de los temas, en esta exposición aprendimos que la didáctica es la ciencia encargada del estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, o dicho de otra forma, de la educación formal institucionalizada que se da en las escuelas por medio de un docente. Para ello, primero tuvimos que establecer el tema de epistemología didáctica. Aprendimos que la epistemología didáctica es el conjunto de teorías, ciencias y conocimiento fundamentado y sustentado que se genera en torno a este fenómeno educativo. También aprendimos los orígenes del concepto, cómo determinar el concepto y que no hay un concepto único de didáctica, sino más bien diferentes perspectivas y diferentes enfoques. Con ello también aprendimos las diferentes problemáticas que surgen al momento de establecer el concepto. También abordamos la problemática conceptual, es decir, la didáctica como arte, ciencia y técnica. ¿Por qué la consideramos un arte? ¿Por qué una ciencia y por qué una técnica? Y también hablamos del objeto de estudio, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esto lo abarcamos desde 3 teorías o 3 aspectos y los relacionamos con este objeto de estudio. Están íntimamente relacionados. Para que se lleve a cabo este momento de estudio, establecimos los momentos didácticos, es decir, planeación, ejecución y evaluación. Se explicó cada uno de los temas, así como sus características y en qué consiste cada fase, y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También aprendimos que la estructura didáctica son el conjunto de métodos y estrategias para llevar a cabo un proceso de enseñanza. Y por último, establecimos la esencia de la didáctica, o dicho de otra forma, el arte de enseñar. No todo el mundo puede enseñar, no todo docente está capacitado apto más bien para dar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este tema hicimos referencia a la complejidad, a las diferentes metodologías que se llevan a cabo para lograr un proceso de enseñanza, a los diferentes estilos de los diversos profesores, así como el hecho de que el docente debe estar correctamente preparado para llevar a cabo un proceso de enseñanza que cubra las necesidades del sujeto, que sea entretenido y que cause satisfacción, prácticamente que haga que su estudiante efectivamente aprenda. Y eso es todo de nuestra parte.